Este es el quinto video del curso Perspectiva de Género. Corresponde a la unidad 5, Protocolo Nacional, Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar. Parte 1. Vamos a comenzar con el tema número 5, el cual lo vamos a dividir en dos videos, y se trata del Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar. ¿Qué quiere decir? Ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación un protocolo nacional para tener las mejores prácticas en el momento que hay una intervención policial en el lugar de los hechos o el hallazgo, que es un lugar de intervención, y en los delitos de violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar. Entonces, lo primero que vamos a tratar es la introducción que nos da este protocolo nacional respecto a este tipo de violencia y la atención de los policías. Nos menciona que la Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de la relación de poder históricamente desigual entre la mujer y el hombre, y que constituye una violación a los derechos humanos y por lo tanto es una ofensa a la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que esta convención parte desde el punto de que ha habido un poder del hombre hacia la mujer por cuestiones, al final de cuentas, de fuerza, de cuestión física. Además, nos señala que la violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y o de ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. También se tomó conciencia y se ha tomado conciencia que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de un sector específico de la población en ningún sentido, ni en sentido cultural, ni en sentido económico. Hay la creencia de muchas personas que los hombres que han ido a la escuela, a una universidad, han hecho maestría, han hecho un doctorado o que tienen niveles económicos altos, ser empresarios, ser políticos, eso los excluye de ejercer violencia en contra de las mujeres y estamos completamente equivocados. Se da en todos los rubros y debe ser atendido de igual manera en cualquiera de los sectores que se presente. Y cuando logremos erradicar o disminuir, poco a poco vamos a conseguir una plena igualdad entre ambas partes, entre la mujer y el hombre. Después establecemos que asimismo la violencia familiar ha figurado como un problema social desde hace muchísimos años y ha estado presente en la agenda de los estados. Es por eso que se ha asumido un compromiso de fortalecer a sus instituciones, como modernizando mecanismos y optimizando recursos, así como se ha mantenido una perspectiva objetiva orientada al sostenimiento del respeto a las garantías y los derechos de sus ciudadanos y ciudadanos a efecto de procurarles condiciones de bienestar para su desarrollo integral. Por lo tanto, la violencia se ha entendido en los distintos ámbitos de gobierno que es un problema que hay que atender y por lo tanto se ha robustecido con recursos de distintos tipos para erradicar la violencia y se han establecido mecanismos que se han modernizado de acuerdo a las realidades actuales en las que vive el país y las distintas regiones del mismo para establecer políticas, programas y actuaciones que realmente beneficien disminuyendo esta violencia. La labor policial es de gran importancia, pues son ellos los primeros en acudir al lugar de la intervención o en recibir las denuncias por parte de las víctimas. La intervención de los cuerpos policiales es necesaria en cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de algún delito, incluido el tipo de violencia familiar. Por lo tanto, su intervención es vital para prevenir los actos de violencia familiar, así como para proteger a las víctimas de estos actos y aportar los elementos necesarios a la autoridad que conozca de los hechos y aplicar la ley al caso en concreto,
ya que la conciliación no procede en ningún caso de violencia contra las mujeres. Entonces debemos entender la importancia que cumplen los diversos tipos de policía en materia de violencia, desde la cuestión de proximidad social, en donde las áreas principalmente preventivas deben primero obtener información de los ciudadanos para entender la dinámica de los delitos, en este caso, los relacionados a la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, y con ello hacer estrategias para prevenir estos actos y de distintas maneras, desde dar pláticas a las familias, tanto a la mujer como al hombre, tanto la educación escolar, dar esa información a áreas como el DIF para que ellos hagan programas y tener identificados los focos rojos que existen. Pero en el caso de que ya existe esta violencia y no se haya cumplido con el primer objetivo, que es la prevención del delito, entonces ya viene la intervención del policía como primer respondiente. Y a veces también la intervención del policía de investigación cuando llega a hacer actos de investigación y por lo tanto debe entender la forma en que debe actuar y comportarse dentro de este lugar, primero para proteger y preservar la vida de estas mujeres y su integridad y no perpetuar más actos de violencia que afecten la integridad de esta mujer y de toda una familia, porque no solamente es la mujer, son sus hijos, son su madre, sus hermanas, etcétera, que también se ven afectadas por esta situación. Por lo anterior, es del interés de las autoridades contar con un protocolo nacional de actuación policial en casos de violencia, a fin de que las instituciones con competencia de seguridad pública implementen procedimientos que orienten a sus efectivos en el manejo de casos de violencia familiar y respondan a las necesidades de las víctimas mediante acciones concretas de prevención y atención. Esto se puede lograr con la implementación del presente protocolo como práctica regular y permanente del actuar de los cuerpos policiales. Por consiguiente, de lo mencionado anteriormente, si es menester y prioridad que los policías estén capacitados en las intervenciones que hacen en casos de violencia dentro del ámbito familiar, lo importante es tener protocolos también, una guía de actuación, las mejores prácticas que se pueden hacer para poder atender este tipo de eventos. Es como el protocolo nacional del policía primer respondiente. Es una guía de actuación de mejores prácticas de cómo nos podemos coordinar las distintas instituciones que llegan a un lugar de intervención, empezando con el primero que llegan y los que van llegando posteriormente, y cuál es la mejor y la ideal forma de actuar para que coordinadamente lleguemos al objetivo de la intervención policial en la investigación del delito en esta etapa inicial, al conocer este hecho. Es lo mismo en el caso de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. ¿Cuáles son las mejores prácticas que debe establecer el policía al llegar a este tipo de eventos? Y aquí en este protocolo nos va a decir paso por paso cómo se deberían hacer las cosas si tenemos todas las circunstancias óptimas. Y si no, tenemos que ver la forma entonces de ser eficientes, uno de los principios policiales que nos marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También este protocolo te establece los objetivos que tiene. Esos te voy a encargar que los leas en el protocolo que va a estar ya adjunto en la plataforma en donde te indique la institución en esta unidad en específico. Posteriormente están los principios que rigen la intervención policial en situaciones de violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar. ¿Qué quiere decir? Lo mínimo que debe cumplir el policía en ese lugar. Estos principios que lo deben regir en todo momento durante su intervención. ¿Cuál es el primero? Igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Es el principio mediante el cual las mujeres y los hombres tienen
acceso al mismo trato y las oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces quiere decir que siempre debe entender al llegar al lugar de intervención que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y voy a aplicar el principio de legalidad y respeto a los derechos humanos que nos marcan las distintas legislaciones que se establecen a nivel nacional. Sin embargo, entendiendo que para llegar a esa igualdad, a veces necesitamos establecer cuestiones de equidad, porque no es la misma situación en la que está viviendo el hombre y la mujer en un contexto familiar y donde se ha ejercido violencia. Dos, respeto a la dignidad humana de las mujeres. Es un derecho que implica respetar la valía de todas las personas como seres individuales y sociales, con sus características y condiciones particulares. En este principio se anclan los derechos humanos y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y entender que al final de cuentas, los derechos humanos están para que las personas tengan una vida digna. Entonces, nosotros como servidores públicos y encargados de la seguridad pública y de preservar la vida, la integridad de las personas, la paz social, etcétera, al llegar al lugar de intervención donde existe violencia en contra de las mujeres en el ámbito familiar, debemos entonces buscar y proteger esta dignidad de la mujer. Primero, no permitiendo ya que el hombre haga ningún acto de violencia en contra de ello y ninguna persona que se encuentre en el lugar. Y dos, desde el momento que llegamos, brindando una atención óptima, consciente, educada, respetando siempre los derechos humanos. Y así vamos a poder proteger la dignidad de esta mujer. El siguiente principio que tenemos es la no discriminación. La atención que la policía brindará se realizará sin distinción alguna, derivada del origen étnico o racial, edad, religión, nivel socioeconómico, escolaridad, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género o por el cargo o por cualquier otra categoría protegida por la normatividad nacional e internacional de derechos humanos. Y por lo tanto, cuando lleguemos a un lugar de intervención, debemos proteger de la misma manera a una persona de bajos recursos o de altos recursos, una persona de tez blanca o una afroamericana, a una persona que se dedique a recoger basura o a una persona que sea licenciada en derecho. No importa, debe ser el mismo trato. Y debemos entender que al final del día, esta objetividad que vamos a aplicar debe ser en todos los casos. Ustedes conocen las realidades, a veces cómo hay diferencia de acuerdo a la persona que estamos atendiendo. Y lógicamente no importa la otra parte quién sea. Y no debemos tomar ningún prejuicio que tengamos en nuestra actuación policial. Después tenemos el principio de debida diligencia, que se refiere a adoptar un enfoque y práctica proactiva y de anticipación, sin necesidad de esperar a que la situación sea grave para actuar. Esto con el fin de evitar que continúen los hechos violentos. Implica que la respuesta policial sea eficiente, eficaz, oportuna y responsable con el fin de garantizar los derechos humanos de las víctimas, una vida libre de violencia y que el abordaje de estos casos sea libre de prejuicios y estereotipos, de manera tal que se tenga confianza en la capacidad para responder a esta forma de violencia. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas nosotros sabemos nuestros protocolos, nuestros lineamientos, la legislación que nos aplica y que debemos aplicar tajantemente y debemos anticipar cualquier circunstancia que pueda afectar o agravar la situación, donde ponga en riesgo a la mujer y no solamente a la mujer, a todos los que se encuentran en el lugar, incluyendo también al agresor, porque también es una de nuestras obligaciones y nuestras funciones brindarle seguridad. Pero lógicamente vamos a tener primero que proteger a la víctima y hacer todos los actos necesarios que nos permite la legislación para que no cause ulteriores afectaciones y se agrave la situación.
Después tenemos un enfoque diferencial e interseccional. La atención brindada debe ser sensible al contexto y perfil de las víctimas de violencia. Entender que a veces hasta hay niñas involucradas en estas situaciones, adolescentes, vamos a llegar a violencia en contra de las mujeres, en contra de niñas, en el ámbito familiar, donde son niñas de 4 o 5 años, adolescentes de 14, 15 años, personas pertenecientes a grupos originarios que ni siquiera comprenden el español y nosotros debemos ver las formas de poder atender y respetar esos derechos y proteger su integridad. Vamos a encontrar de todo, ustedes lo saben, siempre que se acude a un evento, nos enfrentamos a distintas circunstancias que debemos sortear y que siempre en nuestra mente debemos estar conscientes que se nos pueden presentar distintas circunstancias y distintos tipos de personas con características diversas y vamos a tener las posibilidades y las herramientas suficientes para sortear lo que nos presente y entender que todos estamos bajo circunstancias distintas en la vida. 6. Protección de la vida e integridad física de la víctima. La primera acción que debe realizar la persona oficial de policía en caso de violencia familiar es garantizar la seguridad personal de la víctima que está denunciando los hechos. Y ustedes, al ser policías, al tener experiencia, al tener conocimiento, saben perfectamente que la primera función que tiene un policía es la protección de la vida. En este caso, primeramente, la de la víctima. Entonces, mi primera función dentro del lugar de intervención es proteger a la víctima, entendiendo que debemos observar y vigilar que no exista un riesgo alguno. Y si existe, entonces disminuirlo, erradicarlo, ver la forma para que no estén en riesgo las personas y principalmente la víctima. El séptimo principio es el de no criminalización. Las policías no deben agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie o relate. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deben evitarse en todo momento y con particular énfasis a lo largo del proceso de atención. Entonces, al llegar a este lugar de intervención, debemos entender que a quien tenemos de víctima, nunca vamos a establecerle un proceso de creer que ella tuvo la culpa, hacerla culpable, hacerle creer que por algo que hizo probablemente sufrió ese daño, o poner entredicho que no sufrió ninguna lesión, que probablemente no fue víctima del delito, que a lo mejor lo está inventando, que a lo mejor está tratando de culpar al hombre por una venganza. No, al final de cuentas nosotros debemos ser objetivos y debemos entender de inicio que existe un riesgo y de inicio actuar como si hubiera sucedido el hecho. Ya el Ministerio Público tendrá que investigar y determinar en su momento si existió o no el delito, pero de inicio nosotros debemos entender una probabilidad altísima que sí sucedió y por lo tanto no debemos poner entredicho lo que nos dice la víctima o hasta criminalizarla, entendiendo que ella probablemente hizo algo antes, algún delito o alguna agresión en contra del hombre para sufrir esta violencia en contra de ella. 8. No revictimización. Debe partirse del supuesto de que los hechos narrados por la víctima son ciertos, sin emitir criterios personales sobre la situación y sobre las personas involucradas. Es lo que habíamos hablado anteriormente. A nosotros no nos compete juzgar ni determinar si está bien o está mal, o si le debemos creer o no a la persona, y no juzgar otras situaciones o condiciones en las que viven. Lo clásico que llegas al lugar de intervención y el hombre te dice es que se lo merece, porque anda con otro hombre, porque se dedica a esta profesión donde brinda su cuerpo y su sexo a otras personas. O sea, al final de cuentas es una situación muy distinta y es personal, cada quien decide su cuestión de vida sexual, su cuestión de profesión, y nosotros no tenemos que juzgar. Simplemente el evento es que este hombre está violentando a una mujer y que no tiene el derecho a hacerlo por ninguna circunstancia. Entonces jamás vamos a tomar parte por el hombre por una circunstancia que te esté diciendo y que estaba con el derecho de violentar a la mujer. En ese momento estamos haciendo una doble victimización y mi función
No es hacer prejuicios, simplemente es actuar conforme me lo marcan la legislación y mis protocolos y hacerlo conducente. El principio 9 es un trato personalizado y respetuoso. Las acciones que se realicen para el abordaje de una situación de violencia familiar deben regirse por el principio pro persona, dentro de un ámbito de respeto y adoptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. Lo primero que vamos a comentar es, sabemos que siempre vamos a aplicar la legislación, los principios, los protocolos que más protegen los derechos humanos de las personas, en este caso de la víctima. Y dos, siempre debemos entender que cada persona es distinta y por lo tanto la forma de actuar va a ser de acuerdo a las características de distintas circunstancias como es social, económica, cultural de cada una de las víctimas de violencia dentro del seno familiar. Y debemos ser siempre respetuosos ante esta circunstancia, siempre ser cordiales y nunca excedernos en nuestras facultades y en nuestras obligaciones. Un décimo principio que tenemos es el interés superior de la niñez. Bajo este principio, cuando se toma una decisión que afecta a niñas, niños o adolescentes, o en lo individual o colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Aquí tenemos dos cuestiones. Una, cuando la violencia es en contra de la mujer y hay niños afectados, saber cómo vamos a actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor la mujer ya no quiere denunciar. Sin embargo, en ese momento hay niñas y niños y la condición de agresividad, la condición de estabilidad del hombre no es el adecuado para permitir que los niños queden en casa. Al final de cuentas debemos ver estas circunstancias para proteger este interés superior de la niñez. Y dos, muchas veces son niñas las que son violentadas dentro de este ámbito familiar y por lo tanto debemos conocer perfectamente todos los protocolos para que desde un inicio se empiece a dar una atención psicológica, una atención médica a estas niñas y las decisiones que se van a tomar para que ya no sean víctimas de violencia. 11. Comunicación expresa de los derechos que le asisten a la víctima, así como de las medidas preventivas y de seguridad que le asisten. La víctima debe recibir toda la información correspondiente a sus derechos de acceso a la justicia y los pasos a seguir para interponer la denuncia, así como las medidas de prevención de seguridad que debe tomar. Si la situación de violencia presenta altos niveles de riesgo para la vida de la mujer y sus hijos e hijas, es necesaria la elaboración de un plan de emergencia que contribuya con las medidas de seguridad en caso de señales de alarma. Lo primero que debemos explicarle es el procedimiento a la mujer. ¿Qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los pasos a seguir para comenzar su atención victimológica y además hacer la denuncia? Y dos, también darle de conocimiento de los derechos que tienen. Recordar que es un derecho de la víctima el que se haga de conocimientos de sus derechos conforme al artículo 20 constitucional, apartado C. Y algo que he visto en la práctica, que a diferencia del detenido, que ya es como algo sistemático, que el día de hoy ya se le hacen de conocimiento sus derechos, todavía a las víctimas no se hace esto. Yo he visto en muchos casos que estos derechos que se le deba dar de conocimiento a la víctima no se hacen y todavía es un proceso, un protocolo que no se ha seguido en las policías en México. Como comenté, al detenido ya es una práctica común, que al principio costaba trabajo, sí. Yo vi cómo en muchas ocasiones se les olvidaba, a veces hasta pena les daba hacer este conocimiento de derechos, pero ya el día de hoy ya está bien sustentado y está fortalecido en la actuación policial. Lo que falta fortalecer el día de hoy e insistir a los mandos, a los que nos dedicamos a capacitar, es establecerle que es un derecho que tienen las víctimas el dar conocimiento de sus derechos. 12, principio 12, confidencialidad de la información.
toda intervención donde se atiende una situación por violencia familiar se tramitará bajo el principio de confidencialidad, con la expresa prohibición de difundir cualquier tipo de información de la víctima y denunciante en relación con los hechos conocidos. Recordar que nosotros debemos de comentar todo mediante el informe policial homologado, que también podemos documentar bajo otros medios como es una grabación de audio o un video. Hay distintas formas de documentar, pero toda esa documentación no es para entregarlas a familiares, no es para entregarlos a medios de comunicación, no es para subirlas a redes sociales. Esa información es para entregarla al Ministerio Público y de manera confidencial los datos personales. Y dos, entregarlas en su momento a las áreas de prevención del delito en el caso de seguridad pública preventiva o de policía de investigación a las áreas que suben el informe policial homologado a Plataforma México para hacer constantes del delito estrategias que nos ayuden a prevenir, investigar y perseguir el delito, pero es confidencial y la secrecía es fundamental. Solamente la información va de acuerdo a las áreas destinadas para ello. Y el principio 13 nos habla de la perspectiva de género, que es una metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Es simplemente entender que es diferente lo que vive la mujer del hombre y que por lo tanto tenemos que ver toda nuestra actuación con perspectiva de género para poder lograr realmente la igualdad entre la mujer y el hombre y que por lo tanto existen métodos, mecanismos para llegar a ello. Uno de ellos, y actuar con perspectiva de género, es seguir lo que específicamente te dice este protocolo, porque este protocolo te ayuda a ver, ¿sí?, tu actuación ante las mujeres que han sufrido un delito, que han sufrido violencia dentro del ámbito familiar. Entonces estamos aplicando la perspectiva de género al aplicar este protocolo. Vamos a ver ahora el marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? La cuestión de ver distintas definiciones, distintas palabras que van a estar referidas en este protocolo, a fin de brindar una atención adecuada que satisfaga las necesidades de las mujeres víctimas de violencia. Es importante que el agente de policía de seguridad pública que proporciona servicios de atención tenga conocimiento de algunos conceptos claves en la materia. Así, en este apartado se abordan de manera breve los aspectos teóricos que deben comprender para darles vida en la práctica durante el desempeño de su labor cotidiana, así como en otras intervenciones, así como en otras áreas de actividad policial debemos conocer ello. También en este rubro debemos tener conocimiento de estos términos. Ejemplo, en otros rubros puedo preguntarles, ¿qué es el Registro Nacional de Detenciones? ¿Qué es el Registro Nacional de Información Penitenciaria? ¿Qué es el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública? ¿Qué es Plataforma México? ¿Qué es el informe policial homologado? Bajo esos rubros debemos conocerlos y entender qué significan para poder comprender nuestra actuación. También debemos comprender, por ejemplo, los conceptos relacionados en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Cada uno de los términos que se usan constantemente en esta ley debemos entenderlos perfectamente para cumplir lo que nos establece esa ley nacional. En este caso, en el caso de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito familiar, debemos conocer perfectamente estos términos. El primero es el agresor. Es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir? El hombre, la persona dentro de la familia que está ejerciendo cualquier tipo de violencia en contra de una mujer. Puede ser una violencia física, puede ser psicológica, puede ser patrimonial, puede ser económica, este tipo de violencia. Después tenemos la víctima. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional
o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Entonces, la víctima en este tipo de delito es la mujer que está recibiendo esta violencia por parte de algún integrante hombre de su familia. Una víctima indirecta son los familiares o aquellas personas físicas a cargos de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. En este caso, principalmente los hijos de la mujer, su mamá, sus hermanas, que con ello también se les ocasiona un daño indirectamente. Víctima potencial, personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Hasta la misma policía puede ser una víctima potencial al preservar la integridad de la mujer al atender este tipo de eventos. Por eso debemos estar preparados y lo están para actuar operativamente en el lugar de intervención, donde además de proteger la vida de esta mujer, debemos proteger la integridad y la vida de los familiares, de vecinos, de los hijos, etcétera, que también incluye nuestra integridad y nuestra vida, porque en todo momento debemos protegerla, porque también podemos ser víctimas potencial de este tipo de personas. Estado de riesgo, la probabilidad de un ataque social, sexual, delictivo, individual o colectivo, a partir de la construcción social de desigualdad y discriminación que genere miedo, intimidación, incertidumbre o ansiedad ante un evento impredecible de violencia. Un estado de riesgo entonces va a ser una situación en que se encuentra una persona o la que nos encontramos en un lugar por ciertas circunstancias que pueden ser de construcciones de desigualdad social, de discriminación, y que por lo tanto esa persona es muy probable que se le comete este tipo de delitos, o cuando llegamos a un lugar de intervención por el lugar en que nos encontramos y las tradiciones que existen en el lugar, pueda perpetuarse ese delito o puedan ocasionarse mayores daños durante esta intervención. Después tenemos varios conceptos que ya los vimos durante esta capacitación anteriormente en videos, por eso solamente las voy a mencionar y si es su posibilidad leerlas nuevamente, pero hay que recordar que ya lo vimos anteriormente. Estos conceptos son violencia contra las mujeres, la violencia familiar, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual. El siguiente capítulo, el siguiente rubro dentro de este protocolo son las características y elementos de la atención policial a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. El proceso de atención policial incluye acciones que van dirigidas a la detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención en situaciones de urgencia o emergencia ante cualquier agresión o comportamiento violento cometido en agravio de mujeres víctimas por razón de género o en contra de cualquier persona que haya tenido relación de parentesco, matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Entonces aquí incluye todas las acciones que hacemos policialmente, primero para detectar, identificar, para la intervención, para la atención cuando ya sucedió el evento, para la protección de las personas víctimas de este delito y prevenir en situaciones de urgencia ante cualquier agresión en contra de las mujeres. Y no solamente para quienes están en ese momento en el núcleo familiar, sino también quienes estuvieron anteriormente. Anteriores parejas de la persona también se considera violencia familiar. ¿Qué características debe tener? Debe ser inmediata, lo más rápido posible. Debe ser accesible. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres deben tener la forma de poder acceder a esta intervención, una forma fácil para que lleguen elementos policiales al lugar donde está sucediendo ese hecho. Debe ser integral.
¿Qué quiere decir? No debe ser nada más llegué, bueno, te protejo y ahí acabó. Ya no está ejerciendo violencia sobre ti, ¿no? Debe ser un proceso completo que no solamente evita que sigan las agresiones, sino que posteriormente se le dé una terapia, un tratamiento, un proceso, ¿sí? Que ayude a la mujer de salirse ese ciclo de violencia especializada, que sea por las áreas con conocimiento pleno de cada punto y de cada proceso de la atención. Si soy policía, entonces cuando que soy el primero que intervengo, primero tener conocimiento especializado de las funciones policiales y de la protección de la persona. Si soy la persona que voy a atender psicológicamente a esta víctima desde un inicio y posteriormente en esta atención que se le dará, entonces tengo que tener una especialidad en esa área para que realmente se considere como tal. Si va a haber un asesor jurídico, pues entonces lógicamente con conocimientos plenos. Debe ser interinstitucional, porque no solamente está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, no solamente está a cargo del área especializada de atención a víctimas de violencia en el ámbito familiar del Estado de México, no solamente está a cargo del DIF, no solamente está a cargo del área de salud del Estado o del municipio, no, debe ser coordinadamente bajo un mismo fin, bajo un mismo protocolo y con objetivos específicos y un objetivo a cumplir en su momento respecto a esta circunstancia y que debe ser de calidad. No a medias, no con solamente pudimos hasta este momento, no tenemos los recursos, no hay las formas de hacerlo y no está el personal especializado, pero están otras personas que lo pueden atender. No, entonces, ¿cuál sería el objetivo de hacer las cosas mal y a medias? Hay que conseguir ser eficientes y ser eficaces en este aspecto de las mujeres que sufren este tipo de violencia en la familia. Elementos de la atención policial. Siempre que llegamos a un lugar, debemos considerar cuatro circunstancias: que hay una o más personas agresoras; dos, que hay una víctima o más víctimas en el lugar. Entonces, existe un riesgo. Debemos entender que hay elementos de riesgo que debemos identificar para poder atender estas circunstancias y que también existe un momento de crisis y que puede aumentar y que por lo tanto debemos ver las circunstancias para poder controlar esta crisis que está existiendo. Porque al llegar a un lugar donde hay violencia, hay crisis y hay una inestabilidad por ambas partes. El control emocional, la inteligencia emocional debe ser aplicada en todo momento, sabiendo que las personas que están en el lugar están alteradas y que por lo tanto los que menos nos debemos alterar al llegar al lugar, sea cual sea la circunstancia que estemos viendo y viviendo posteriormente, son los elementos policiales y todos los demás elementos que lleguen de las distintas áreas a atender este tipo de eventos. ¿Cuáles recomendaciones se te dan durante la intervención? Primero, separar a la víctima del agresor para evitar una posible intimidación. Al llegar inmediatamente hay que buscar separar a la víctima y nunca tratar de, a ver, vamos, platiquen para arreglar el problema. No, eso es lo peor que puedes hacer. Simplemente hay que separar completamente y que no pueda tener ningún contacto el agresor con la víctima. Nunca especular respecto a los hechos. No podemos hacer suposiciones. Tenemos que actuar con lo que tenemos y con lo que vemos, ser objetivos y al final de cuentas no creer, es que yo creo que pasó esto, posiblemente lo que sucedió es esto, no, nosotros no estamos encargados de suponer, estamos encargados de ejecutar y de actuar. El elemento policial deberá estar capacitado para identificar desde el primer contacto el tipo de violencia que sufrió la víctima. Entonces, debe haber una capacitación constante. El mismo protocolo te establece las diversas capacitaciones que se deben tener respecto a esta materia. Generar empatía durante todas las etapas del proceso de atención, incluso cuando las mujeres decidan reestructurar el ciclo de violencia. En todo momento nosotros debemos ponernos en la situación
que está viviendo la mujer, tener esta cuestión de rapport, entender sus emociones, tener control emocional y ser inteligente emocionalmente. Y respetar todas las decisiones que tomó la mujer en ese momento. Y nunca prejuzgar y juzgar ninguna situación, al contrario, establecer esta confianza hacia la mujer, porque eso va a permitir todavía en mayor grado que proceda a la denuncia ante el Ministerio Público y quiera que hagamos el traslado o la canalización respectivo para esta circunstancia. Es importante considerar que la ausencia de heridas externas visibles no significa que la víctima no haya sido agredida, ya que con frecuencia se presentan heridas externas y o internas que no son visibles. A su vez, se deben registrar las agresiones psicológicas y sexuales y patrimoniales. Lógicamente, como elementos policiales, no debemos entender de que hay violencia o hay lesiones si las vemos, no. Simplemente nos están diciendo que hubo una agresión y que hay violencia y de inicio debemos entender que la hubo. Como comenté, yo no estoy para investigar y determinar si hay lesiones internas o si esas lesiones externas sucedieron apenas unos minutos antes y fueron ocasionadas por el agresor. Eso no me compete a mí. Le compete a otras áreas que ya harán un estudio pericial para determinar esta situación y le corresponderá al Ministerio Público hacer la investigación jurídica y determinar en su caso si tiene los datos de prueba, los elementos suficientes para poder en su momento ejercer acción penal. A mí, inicialmente, lo que me corresponde es atender el evento y determinar y creer lo que me están diciendo para poder hacer las debidas actuaciones para que no llegue a consecuencias posteriores. En caso de violencia sexual, no limite la atención a la situación de emergencia a un nivel estrictamente médico. Espere el tiempo conveniente y de acuerdo a las necesidades de las mujeres, ofrezca todos los servicios que se le deben proporcionar. Por eso inmediatamente debe empezar la canalización. Y la realidad es que por protocolos, desde una llamada de emergencia, desde una denuncia anónima al 911 en este tipo de casos, debería ya empezar la comunicación a otras áreas de atención para que casi lleguen después de que llega el primer respondiente. Y si no es así el primer respondiente, entonces debe comunicarse para que empiece la canalización de este tipo de circunstancias, porque debemos entender, el policía se capacita muchísimo, pero no puede ser especialista en todo. Hay áreas de especialidad que deben atender este tipo de cuestiones, principalmente la cuestión médica y psicológica. Por eso yo siempre he creído y siempre he propuesto que dentro de las áreas policiales, en las áreas de investigación policial, debe haber un área especializada que llegue junto con el policía para brindar esta atención psicológica inmediata y para hacer realmente lo que comentamos hace rato, la característica que debe tener esta atención, que sea especializada y de calidad. Si existen niñas o niños, el menor únicamente se le tomarán datos generales y para esto se debe contar con la presencia de una persona adulta, ya sea madre, padre, tutor, DIF o derechos humanos. Lógicamente, siempre que hay una atención hacia una niña o si un niño de este grupo etario, tenemos que saber que debe estar acompañado de un adulto que tenga alguna relación con esta niña o con este niño. Y si no existe esta circunstancia, entonces tenemos que hablar para que manden una persona del DIF o de la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos para que estén presentes durante esta atención. Evitar en todo momento que la persona agresora tenga contacto y o acercamiento con la víctima. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Lo vamos a separar, pero tampoco vamos a permitir posteriormente que se acerquen, que la persona que está controlando, el elemento que está controlando al agresor, no lo convenza el agresor. Es que ya me calmé, déjeme hablar con mi pareja, con mi esposa, con mi mujer, como le diga, porque ya quiero arreglar las cosas. Como comenté, no estamos para darle solución, no vamos a aplicar aquí la mediación,
No estamos haciendo en ese momento circunstancias de proximidad o de justicia cívica. Estamos en un evento de la probable comisión de un delito y que al final de cuentas lo primero es que tenemos que proteger a esta víctima. Debemos evitar emitir juicios sobre la situación de la víctima. Ya no lo voy a tratar porque ya lo platicé anteriormente, que no nos compete establecer juicios o analizar la situación de la vida de las personas. Es fundamental atender la demanda explícita e implícita de las mujeres que se acercan a pedir ayuda a la autoridad de seguridad pública. Nunca nos podemos negar a establecer una atención. Lo único que sí les pido, como policías, que si esta atención nos está pidiendo ingresar a un domicilio y conforme al 290, ¿sí? Está justificado. Sin embargo, hay que cumplir con lo que nos establece también ese artículo en específico. Primero, hay que solicitar vía por escrito o vía video la voluntad de la persona que nos está dejando acceder al domicilio para que no haya consecuencias posteriores para el policía. Orientar a la víctima sobre la importancia de interponer querella o denuncia. En vez de desalentar a que no lo hagan, ya debemos estar conscientes y debe estar siempre en nuestros mecanismos de actuación de que debemos alentar en todos los tipos de delitos que se tienen que establecer su denuncia, que se deben querellar o deben denunciar. Ustedes saben que tradicionalmente hay compañeros que por desgracia parece que el hacer el trabajo les molesta. El entender que si denuncian voy a tener más trabajo. No, pues al final de cuentas, para eso estoy. Para eso decidí trabajar en una institución policial y por lo tanto, en vez de desalentar, hay que alentar. Y también tenemos muchos compañeros que lo hacen, que al final del día alientan a las víctimas para interponer su denuncia y hacerles comprender que si no lo hacen, pues entonces va a seguir este ciclo y no va a pasar nada en ninguna de las áreas policiales para atender este tipo de eventos y en la investigación del delito en su momento. Se canalizará a la víctima a través del 911 del Centro Nacional de Información y los C5 y C4 de los estados, quienes a su vez tendrán la base de datos para guiarlas correctamente. Atención médica, centros de salud, atención psicológica, orientación jurídica, vinculación a programas y centros de justicia para la mujer. Yo como les comentaba que desde que estas áreas en específico atienden un evento, deberían ya comunicarse para estar al tanto de acudir al lugar, para que en el momento que se requieran ya estén en el lugar. Si no sucede así como les comenté, entonces yo me tengo que comunicar porque ellos ya tienen todos estos datos y tienen que hacer la canalización respectiva para que lleguen al lugar de intervención. Después tenemos los niveles de atención policial a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. Vamos a tener un primer nivel que también es inmediato y de primer contacto, un segundo nivel que también lo llamamos básico y general, y un tercer nivel que lo llamamos especializado y de servicio integral. Este primer nivel se proporciona orientación o primeros auxilios psicológicos a personas que estén atravesando por una crisis, intervención básica en crisis. Asimismo, se articulan con los servicios del segundo y tercer nivel para iniciar procesos de intervención, ya sean las mismas unidades o quienes también ofrecen servicios especializados. ¿Qué quiere decir? Es este primer contacto que tengo como policía con la víctima y que puede requerir dos cuestiones. Una atención de urgencia de primeros auxilios médicos o dos, una atención psicológica inmediata con los conceptos, con los conocimientos que tengo básicos sobre una atención psicológica que pueda ayudarnos a atenderlo inicialmente al faltar estas áreas que les comento que deberían llegar inmediatamente con nosotros para atenderlo con una cuestión de calidad inicialmente y por un área especializada. Por lo tanto, debemos tener conocimientos de primeros auxilios médicos y psicológicos para aplicarlos en un primer momento.
Un segundo nivel está destinado a obtener información relacionada con los tipos de violencia que sufre la víctima. Se realiza una explicación minuciosa y detallada sobre los derechos que tiene para una vida libre de violencia y en consecuencia los procedimientos y requisitos para garantizar a las mujeres su acceso a la justicia como persona en condición de vulnerabilidad, procurando dirigirla al tercer nivel de atención policial. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta etapa, ya que hay una estabilidad física y emocional, es obtener información para saber qué tipo de violencia ha sufrido y por lo tanto cuáles son los procedimientos y a las áreas diversas que hay que canalizar su atención. Y por lo tanto vamos a tratar de procurar dirigirla a las áreas especializadas en cada uno de los rubros que necesita ser atendida. Un tercer nivel, este tercer nivel que tenemos es la autoridad de seguridad pública, policial con capacitación especializada en la materia o la unidad policial especializada para la atención de violencias de género proporcionará a la víctima en cada evento que reporte y cada vez que lo solicite servicios de manejos de crisis, orientación jurídica, de primeros auxilios, durante el acompañamiento incondicional de la víctima hasta su canalización y recepción en las dependencias o instituciones especializadas en violencias cometidas en agravio de las mujeres, para que de acuerdo a las necesidades detectadas accedan a una atención médica, jurídica, psicológica, de trabajo social y otros servicios continuos, idóneos y especializados en violencia hacia las mujeres y de género. Entonces aquí vamos a entender que en este tercer nivel ya van a llegar áreas especializadas, pero de la misma policía, que van a atender la cuestión de un manejo de crisis, una atención médica inmediata y una orientación jurídica que ayuden a encaminar este proceso inicial y que ayuden a trasladar a esta persona y orientarlas ahora sí a las áreas especializadas de otras instituciones para que le dan ahora sí una atención completa. En este tercer nivel no estamos hablando ya de la atención de áreas especializadas de otras instituciones. Estamos hablando de una atención de áreas especializadas dentro de las áreas policiales que ayudarán a este primer contexto hasta que ya sean atendidas por las áreas que les corresponde de las diversas instituciones de acuerdo al daño ocasionado en los distintos aspectos a la mujer. Con ello terminamos este primer video de este protocolo. Les pido leer el protocolo respectivo, en este caso el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el ámbito familiar. Les agradezco su atención, espero que les haya sido de utilidad el presente video. Muchas gracias. Ha terminado este quinto video del curso Perspectiva de Género. Si ya estás listo, responde tu evaluación.